el hacer una actividad repetitiva genera más desgaste. ¿Qué quiero decir con esto? La artrosis, al ser una enfermedad crónica de larga data, no se va a producir porque yo levante una sola vez un objeto pesado. Hagamos clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. El doctor Gabriel Paredes es un ortopedista y traumatólogo con formación en la Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Como miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, cuenta con una amplia experiencia en el tratamiento integral de lesiones y patologías musculoesqueléticas. Ha trabajado en reconocidos hospitales del Ecuador. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hagamos clic con un café. Hoy hablaremos de una condición que afecta a miles de personas y que en muchas ocasiones se convierte en un obstáculo para las actividades diarias, la artrosis de rodilla. Con el tiempo, el desgaste en nuestras articulaciones puede limitar nuestra movilidad y generar dolor, pero existen opciones de tratamiento innovadores que pueden marcar una gran diferencia. Para ayudarnos a entender cómo identificar, prevenir y tratar esta condición, tenemos el honor de contar con el doctor Gabriel Paredes, especialista en ortopedia y traumatología. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo estás? Doctor Paredes, ¿podría explicarnos qué es la artrosis de rodilla y por qué ocurre? La artrosis de rodilla u osteoartritis es una enfermedad degenerativa, es decir, que es crónica, pasa mucho tiempo, donde hay un desgaste articular, principalmente en la tibia, el fémur y la patela. Es decir, el fémur y la tibia comienzan a disminuir su espacio, o también entre el fémur y la patela. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por el desgaste articular principalmente, puede haber una alteración en la membrana sinovial y hay crecimiento anómalo de superficies óseas. Por ejemplo, en las radiografías nosotros la observamos como que fueran picos o crestas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a una persona a desarrollar esta condición? La artrosis tiene un conjunto de factores para desarrollarse, por ejemplo, la edad, principalmente en pacientes mayores de 50, 60 años. Segundo, el ser mujer o de sexo femenino es un riesgo porque ustedes pierden estrógeno, hay una baja de este o una disminución total en la menopausia. Tiene mucho que ver con factores metabólicos, por ejemplo, un paciente con sobrepeso tiene un riesgo de 2 veces más de desarrollar artrosis que el de otra persona. Un paciente que ya entra en obesidad tiene 3 veces más riesgo, o lesiones articulares, por ejemplo, si yo tuve una fractura a nivel de la meseta tibial, es decir, de la parte más alta de la tibia, o tengo una cirugía deportiva, por ejemplo, una artroscopía por una lesión meniscal o una lesión de cruzado anterior, pues este tipo de cirugías y este tipo de lesiones hacen que yo tenga más riesgo de desarrollar artrosis. En el caso de una superficie meniscal que ha sido reseccionada, es decir, retirada más del 30%, puede desarrollarse una artrosis 7 veces más que en un paciente normal o en el mismo paciente con relación a la radilla contralateral. En el caso de una cirugía de un cruzado, hasta 5 veces más. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes de la artrosis de rodilla y cómo suelen progresar? A ver, definitivamente es una patología mecánica. Es el típico paciente que viene y me dice, doctor, me duele principalmente cuando estoy empezando el día, cuando empiezo a subir escaleras tengo dolor, conforme pasa el día el dolor es como que se va lubricando la rodilla y me deja de doler. O por ejemplo, son pacientes que con el descanso alivia muchísimo el dolor. Esto lo diferencia de las patologías, por ejemplo, inflamatorias, que bueno, eso es parte de reumatología, como la artritis reumatoide, en donde el dolor en cambio no mejora con el reposo. Entonces son pacientes que después de hacer actividad física presentan dolor y con el descanso se alivia. ¿Qué métodos de diagnóstico se utilizan para confirmar la artrosis de rodilla? Pues el método esencial o el básico que tenemos es una radiografía y definitivamente es el que necesitamos. El primer método o lo que debemos hacer es revisar al paciente. La exploración física me indica ya o me hace sospechar que yo tengo un paciente que está desarrollando o que ya tiene artrosis. Y para eso existen exámenes complementarios. El ideal o el gol estándar es una radiografía simple. Eso nos va a mostrar primero cuál es el espacio que existe entre la tibia y el fémur y entre el fémur y la patela o rótula, que es la bolita o hueso redondo que se encuentra en la parte delantera o anterior de la rodilla. Ahora, sí se debe aclarar que esta radiografía debe ser hecha de pie. ¿Por qué? Cuando yo estoy acostado, que generalmente es la forma en la que lo toman,
El espacio que existe entre el fémur y la tibia no es real porque la musculatura se relaja, porque el paciente no está con carga, es decir, no está con peso sobre sus rodillas y esto nos da un espacio más amplio. Cuando estoy de pie, pues es cuando realmente la gravedad ejerce su efecto y hace que el espacio disminuya y nos muestre cuánto realmente tengo de distancia entre el fémur y la tibia o entre el fémur y la patela. Para alguien en las primeras etapas de artrosis, ¿qué tratamientos no quirúrgicos nos recomiendan? Pues el esencial o el más importante son los cambios de estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy un paciente obeso o soy un paciente gordito, pues la indicación es bajar de peso y realizar actividad física. Ahora, hay pacientes que vienen y me dicen, Doc, yo realizo 6 horas a la semana o 4 horas a la semana de deporte. Entonces, eso es en teoría muy bueno, pero realmente cuando uno le pregunta al paciente, es el típico paciente que me dice, yo realizo 3 horas del sábado y 3 horas del domingo, es decir, los deportistas de fin de semana son los peores. Deberíamos realizar por lo menos 30 a 45 minutos 3 veces a la semana. ¿Qué quiero decir con esto? En días saltados, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado. Y el ejercicio para que yo baje de peso o para que funcione tiene que ser un ejercicio donde la frecuencia cardíaca aumente al menos más de 20 minutos continuos, porque los primeros 20 minutos el combustible que nosotros consumimos proviene de los carbohidratos. A partir del minuto 20, cuando la frecuencia se mantiene elevada, pues es cuando realmente comienzo a consumir energía que proviene de las grasas o lípidos. Además de eso, en el paciente con artrosis hay que evitar las actividades que nos causan daño. Por ejemplo, el subir y bajar escaleras no es un buen deporte. Hay pacientes que también van a la consulta y dicen, ok, yo subo y bajo gradas por salud todos los días, vivo en el 4º piso de mi edificio, pero esa no es la idea. Realmente el subir y bajar escaleras hace que la rodilla se desgaste más. Y esto que voy a decir también no les gusta a muchos pacientes. Generalmente cuando yo quiero bajar de peso camino 1 hora diaria. Ahora, el caminar no es una buena idea si yo tengo un paciente con sobrepeso o si soy gordito. ¿Por qué? La gravedad hace que la masa o la carga sobre la rodilla sea muy alta, especialmente cuando yo estoy de pie, lo que más se desgasta son tobillos y rodillas. Si yo camino 1 hora diaria, es cierto que puedo bajar de peso, pero el problema o el inconveniente es que voy a hacer que la articulación se desgaste más rápido. Es decir, el paciente va a bajar de peso, pero me va a terminar odiando porque le está doliendo más las rodillas. Entonces, definitivamente el mejor deporte es natación, porque en ese caso el paciente no tiene injerencia del peso por el mismo hecho de que está en el agua. Si yo no sé nadar o si no puedo ir con cierta frecuencia a la piscina, es suficiente caminar dentro del agua o complementarlo con otro tipo de deportes. Ya, muy bien. Relacionada a su respuesta, ¿qué papel juega la fisioterapia y la actividad física en el manejo de la artrosis? A ver, la fisioterapia o rehabilitación tiene un rol muy importante porque su objetivo es primero mantener los arcos de movilidad. Cuando yo tengo artrosis, lo que primero se pierde es el rango. Las rodillas o las articulaciones se vuelven en cierto grado rígidas. La fisioterapia, por otra parte, nos ayuda con el manejo del dolor del paciente y junto a ciertos cambios de estilo de vida, pues puede ser un tratamiento principalmente en las etapas iniciales de artrosis. En casos más avanzados, ¿qué tipos de intervenciones quirúrgicas existen, como la artroscopía o la prótesis de rodilla? A ver, esto que voy a decir no le va a gustar mucho a algunos colegas. Generalmente cuando son pacientes que ya tienen una artrosis avanzada, pues realizar una artroscopía no tiene sentido. Es un paciente al que no se va a beneficiar de que yo le haga una artroscopía porque sí, podrá mejorarle el dolor temporalmente, pero la rodilla ya está desgastada. Si yo tengo un paciente que tiene una artrosis grado 4, pues definitivamente el tratamiento, si ya perdió rangos de movilidad, si el dolor es intolerable, es una artroplastia de rodilla, es decir, colocar una prótesis. Para eso lo que hacemos es cortamos hueso, tanto en el fémur como en la tibia, y colocamos un componente metálico y uno plástico para que esa articulación vuelva a funcionar. Doc, una pregunta, ¿pero qué es la artroscopía? La artroscopía es una cirugía que se hace a través de cámaras. Generalmente son incisiones de 1 centímetro, es decir, del tamaño de mi uña de uno de los dedos, que se hacen 2 incisiones por un lado y la otra por el otro.
Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pero con una pantalla donde puedo ver irregularidades de tanto en la superficie de la tibia, si hay fragmentos libres en la articulación y lo retiro. En el caso de lesiones condrales, es decir, cuando solo se afectó el cartílago, pues ahí se pueden colocar también injertos a través de eso. Ahora, si yo tengo ya un paciente que tiene una artrosis muy avanzada, pues realmente ese paciente va para una prótesis de rodilla más que para una artroscopía, es decir, para el reemplazo de esa articulación. ¿Cómo se deciden cuál es el mejor procedimiento para cada paciente? Pues realmente hay que individualizarlo. ¿Qué quiero decir con esto? No puedo decir que para todos los pacientes voy para una prótesis o para todos voy a hacer tratamiento conservador. Realmente, lo que debo hacer es, por ejemplo, revisarle al paciente, hacer las radiografías y en base al tipo de artrosis o el grado que tiene, pues ahí defino, ok, este paciente hay que operarlo o sí podemos tratar de evitar que la artrosis progrese. Existen tratamientos innovadores, como la terapia de plasma rico en plaquetas o el uso de células madres, que hayan demostrado resultados prometedores. A ver, el plasma rico en plaquetas o PRP es una opción. Otra es la viscosuplementación, que generalmente se hace con ácido hialurónico. Ambos tratamientos lo que hacen es una inyección dentro de la articulación de la rodilla para disminuir el dolor. Esto va muy bien cuando no son grados tan avanzados de artrosis y tienen muy buena evidencia. Ahora, hay que definir qué paciente es candidato para cada tratamiento. El PRP consiste en, por ejemplo, sacarle sangre a ese paciente, centrifugarla, hacerlos algunos procedimientos y después de eso se le vuelve a inyectar en la rodilla. La inyección de ácido hialurónico generalmente ya viene precargada, es decir, ya viene en una jeringuilla lista para inyectar. Ambas son buenas opciones y realmente tienen buenos resultados. Como dije anteriormente, sí es una artrosis inicial. O sea, este tipo de métodos son menos invasivos que en sí. Que una cirugía, claro, Totalmente. porque en la cirugía lo que hago es corto el hueso. Los otros son inyecciones, pero sí debo tener mucho cuidado porque lo más importante no es inyectarle la medicación, sino el riesgo más alto es de una infección. ¿Por qué? Todos en la piel tenemos bacterias. Tus bacterias están en tu piel y permiten que sea brillante y tersa, pero esas bacterias ingresan a la articulación, que es un lugar libre de bacterias, pueden causar un serio problema, que a veces incluso terminan en quirófanos, en limpiezas quirúrgicas, es decir, lavando directamente la articulación, y cuando no se controlan pueden terminar en amputaciones, que es algo muy serio. Entonces, lo más importante es la asepsia. ¿Qué quiero decir con esto? La limpieza previo a la inyección. ¿Qué recomendaciones de estilo de vida puede compartir para ayudar a quienes tienen artrosis de rodilla a manejar el dolor y mejorar su movilidad? A ver, como les mencioné antes, la artrosis es la factura que nos pasa la vida por todas las actividades que realizamos durante la juventud. ¿Qué quiere decir eso? Se nota que tú eres deportista, que te cuidas, entonces eso va a hacer que tu artrosis a futuro sea leve o quizás no progrese, porque el tener un sistema muscular fuerte hace que la carga se disipe no solo por la parte ósea, sino también por la muscular. Entonces, esto previene la artrosis. Ahora, evitar subir y bajar gradas en exceso, el hacer deporte es bueno, pero no un deportista de fin de semana, llevar una dieta equilibrada. Si soy un paciente sedentario, es decir, que no hago deporte, también es un factor de riesgo y hace que desarrolle artrosis. Esa es una medida que debo cambiar. Y pues nosotros estamos acostumbrados a que si yo tengo un auto o tengo una motocicleta, cada cierto tiempo voy al taller donde le hago cambio de aceite, le hago el control de todo lo que es las llantas y cosas así. Con el cuerpo humano no sucede lo mismo. Generalmente ir al médico simboliza o quiere decir dolor o enfermedad. Yo voy al médico cuando realmente me duele algo y si no, pues le doy a la máquina que se llama cuerpo hasta que realmente me moleste. Y nosotros deberíamos acudir periódicamente a los controles, no solo con el traumatólogo, sino también con el cirujano, con el cardiólogo, con el médico de medicina interna para que controlen todo mi organismo y mi máquina siga funcionando sin problema. ¿Y las actividades de carga de peso también afectan? Definitivamente, el hacer una actividad repetitiva genera más desgaste. ¿Qué quiero decir con esto? La artrosis, al ser una enfermedad crónica de larga data, no se va a producir porque yo levante una sola vez un objeto pesado.
Pero si mi actividad laboral, por ejemplo, consiste en estar levantando paquetes o bultos constantemente, sí va a hacer que se desgaste más rápido mi articulación. Ya, ¿y qué papel juega la alimentación y el control del peso en la prevención y el manejo? A ver, el comer sano hace que yo no suba de peso definitivamente. Llevar una dieta equilibrada es muy importante. Eso va de la mano con hacer deporte. Si yo soy deportista y no debo una dieta equilibrada, muy difícilmente se va a controlar mi peso. Al contrario, si no hago deporte, tampoco voy a lograr mantener un peso ideal. Eso sobre todo durante tu edad o las personas jóvenes, pero cuando yo soy más viejito, sí me va a costar hacer deporte, entonces tengo que cuidarme con la alimentación. Tal vez nos podría compartir algún caso de éxito donde el tratamiento haya tenido un impacto positivo en la vida de un paciente. Realmente son algunos, principalmente con las damas. Pues cuando tengo pacientes que se quejan de dolor y es una artrosis que no ha progresado tanto, les va bastante bien con inyecciones. Entonces recuerdo una señora que, por ejemplo, llegó al consultorio en un momento en el que ya no podía caminar, se quejaba de intenso dolor, le costaba subir escaleras. Son pacientes que generalmente tienen que subir a la terraza para darle de comer al perro y después se acuerdan que también van a ver la ropa en los cordeles. Y la señora, su estilo de vida ya se estaba declinando, se estaba condenando a estar sentada todos los días. Después de hacer fisioterapia, bajar de peso, se le inyectó ácido hialurónico, pues ahora la señora no sale a trotar, pero sí lleva un estilo de vida casi normal para su edad. Muy bien. ¿Y qué consejo final le daría a alguien que puede estar viviendo con dolor de rodillas sin saber que puede tratarse de una artrosis? El primero, definitivamente, ir al médico, acudir a su especialista, tenerle confianza y decirle: doc, me duele esto, me molesta esto y desde hace tanto tiempo. Segundo, no automedicarse. Generalmente los pacientes cuando tienen dolor, la mayoría de analgésicos acá son de venta libre. Entonces yo soy un paciente que me duele, ok, tomo una tableta, tomo una pastilla y se vuelve algo cotidiano. Y lo que muchas veces no sabemos como pacientes es que el estar tomando analgésicos por mucho tiempo pueden hacer que otros órganos fallen. Principalmente son pacientes que pueden tener afectaciones a nivel renal, desarrollan insuficiencia renal, que es algo mucho más serio o más complicado que la propia artrosis de rodilla. Entonces, llevar un estilo de vida saludable, evitar actividades que nos causen daño, como subir y bajar escaleras, va a ser una recomendación muy importante para que ese paciente se sienta bien y retome una vida literalmente o relativamente normal para su edad. Qué interesante, doctor, con sus recomendaciones. Ahora vamos a abordar las preguntas de la comunidad. ¿A qué edad puede aparecer la artrosis de rodilla? Todo depende de cada paciente. Por ejemplo, si yo soy un paciente joven que tuvo una cirugía de la articulación de la rodilla, va a empezar antes, pero en promedio, a partir de los 50 años, yo ya empiezo a desarrollar una artrosis que me causa molestias. ¿Es posible detener la progresión de la artrosis o solo se puede controlar el dolor? El dolor se controla y la progresión también, pero hay que saber o se le debe explicar al paciente que no tiene cura, porque es una enfermedad de vejez, es una enfermedad que progresa en todos los seres humanos. Tú vas a tener artrosis, yo voy a tener artrosis, pero la diferencia de tu artrosis a la mía va a ser la actividad que tú realizas durante tu juventud. Entonces, sí se puede detener la progresión, pero yo a mis pacientes suelo explicarles que los tratamientos son como colocar, por ejemplo, aceite en la bisagra de una puerta. Va a mejorar el movimiento, pero no va a corregir lo que ya está dañado o deteriorado. Y eso hay que ser muy claros. El médico que le diga que le va a curar la artrosis, pues creería yo que le está mintiendo. ¿Y cuál es la vida útil de una prótesis de rodilla y cuándo es necesaria una revisión? Las prótesis de rodilla, como todas las cosas en la vida, tienen un tiempo de vida útil y va a depender mucho de la marca. ¿Qué quiero decir con esto? Es como los autos, existen de gama baja y de gama alta. Una prótesis de gama baja puede durar entre 10 a 15 años y una de las más altas, pues 20, 25 años, quizás hasta 30, más allá no. La revisión de una prótesis va a depender de, primero, si existieron complicaciones, por ejemplo, que se infecte la prótesis, que existan signos de aflojamiento de la prótesis o que la prótesis ya cumplió su tiempo de vida útil. ¿Con qué frecuencia se puede inyectar el ácido hialurónico? A ver, el plasma rico en plaquetas y las inyecciones de ácido hialurónico depende del fabricante. ¿Qué quiero decir con esto?
El número de dosis varía, hay presentaciones que son una sola vez al año y otras que son múltiples dosis. Hay algunas marcas que se inyectan, por ejemplo, una vez cada 10 o 15 días, por 3 a 5 ocasiones incluso. ¿Cuánto va a durar el ácido hialurónico? También depende del paciente. ¿Por qué? Si yo soy un paciente pésimo, que no me cuido, que hago deporte en exceso, o por el contrario, si me la paso sentado y no hago nada, soy un paciente malo, realmente el ácido hialurónico no va más allá de 6 u 8 meses. El tiempo que indica el fabricante generalmente es 1 año. Pero por la otra parte, si yo soy un paciente que me cuido de una vida relativamente normal, no soy sedentario, hago deporte dentro de parámetros normales, podría incluso alcanzar el año 6 meses. Muchas gracias, doctor. ¿Y qué mensaje nos puede ayudar dándole a la comunidad sobre las personas que tienen este tipo de enfermedad? Definitivamente que acudan con el especialista, no dejen pasar el tiempo. La artrosis no es una enfermedad que pasó ayer, es una enfermedad que va por muchos meses o años atrás. Entonces, si yo necesito una prótesis, no tengo que tener miedo. Mi especialista podrá revisarme y programar una cirugía o podrá darme un tratamiento conservador, es decir, las inyecciones que mencionamos antes, para que yo tenga una vida relativamente normal para mi edad, que es lo más importante. Vivir con dolor no es normal. Doctor, ¿y dónde le puede encontrar nuestra comunidad? En el Hospital Alianza, tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Ofrecemos atención personalizada respaldada por las mejores aseguradoras del país. Somos un hospital de tercer nivel comprometidos en brindarte la atención que mereces con calidez y profesionalismo. Estamos ubicados en Quito, sector La Granja. Podemos encontrarnos en el Hospital Alianza, ahí tengo consulta, o podría darles mi número de teléfono para cualquier inquietud, que es el 0999-817354. Muchas gracias al doctor Gabriel Paredes por compartir su experiencia y conocimiento. La artrosis de rodilla es un desafío, pero existen muchas opciones para manejarla y seguir adelante. Nos vemos en el próximo episodio en Hagamos Clic con un Café. Hasta la próxima.